Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. La vida de Charles Finney. Hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. Capítulo 6. La oración a través de las nubes de oposición. Las nubes de la creciente oposición a los métodos y medidas de Finney ensombrecían el horizonte de su trabajo. Durante algún tiempo, estas habían ido apareciendo hasta que finalmente el alma del evangelista fue tan conmovida por el Espíritu Santo que buscó refugio en la oración. El padre Nash, en una carta fechada un 11 de mayo de 1826, escribe: la obra del Señor avanza poderosamente en algunos lugares, enfrentándose a una molesta oposición. Nos han quemado en efigie al señor Finney y a mí. Hemos sido molestados con frecuencia en nuestras reuniones religiosas y algunas veces los opositores alborotan la casa de Dios. Hay casi tantos escritos, tantas intrigas, mentiras y divulgación de las mismas como si nos encontráramos en la víspera de una elección presidencial. Pero pienso que la labor debe de continuar. Sus enemigos enviaban a la prensa falsas acusaciones. Se afirmaba que las reuniones de Finney eran ruidosas y se alargaban hasta unas horas irrazonables. Sus oraciones eran irreverentes y el lenguaje de su púlpito áspero, y que se permitía que las mujeres oraran en reuniones donde habían hombres. Se acusaba al evangelista de adoptar medios tales como el cuarto de búsqueda en la oración, el poner ansioso a los oyentes y repartir volantes o folletos para patrocinar su trabajo. Mientras tales nubes ennegrecían su cielo, Charles Finney sintió una urgencia divina de orar para que éstas desaparecieran. En su oración no dijo nada ni pública ni privadamente acerca de las acusaciones, sino que solo miraba al Señor, de quien esperaba dirección y guía. Charles Finney buscaba a Dios con gran seriedad día tras día para que dirigiera su ministerio. Le pedía a Dios que le mostrara la senda del deber y que le diera gracia para resistir bien la tormenta. Dios le hacía ver como en una visión lo que tenía por delante. Él se acercó tanto a él que mientras estuvo en la oración, su semblante cambiaba y estremecía sus huesos. Los sacudían de pies a cabeza bajo un profundo sentimiento de la presencia de Dios. Después de un tiempo de gran humillación delante del Señor, vino un magnífico levantamiento. Dios le aseguró que estaría con él y que sostendría y que ninguna oposición prevalecería contra él y que no debía hacer nada en relación a todos esos asuntos, sino que debía seguir con su trabajo y esperar la salvación del Señor. Charles Finney se sentía seguro de que todo terminaría bien y que el verdadero curso a seguir era dejarle todo en las manos del Señor. Con aquella seguridad, Finney empezó a predicar la libertad de Cristo a los encadenados por el pecado.
Las nubes tormentosas crecieron mientras trabajaba en Arbun y Troy. Llegaron a alcanzar toda su fuerza cuando estaba evangelizando en Nuevo Líbano. Era curioso que toda la gente fueran los ministros quienes hubieran de llevar la bandera de la oposición. Sin embargo, así sucedió en que el caso, aunque de ninguna manera trataba a Finney de hacerle la competencia en sus iglesias, ya que su deseo principal era trabajar allí donde otros no estaban yendo. Estás escuchando Titanes de la Fe. ¿Le gustan las historias de Titanes de la Fe? Háganoslo saber. Comuníquese con nosotros vía mensaje de texto al 4235-7457. 4235-7457. Puede utilizar las aplicaciones WhatsApp o Telegram. También puede ponerse en contacto con Titanes de la Fe vía Messenger. Búsquenos en Facebook como Radio Vea Guatemala. O bien, llámenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Nos encantaría saber su opinión sobre el programa Titanes de la Fe. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los Titanes de la Fe. Un hombre llamado Weeks enviaba cartas con el rótulo de su recién formada asociación de Oneida, en la que acusaba a Charles Finney y a sus amigos de insultar a los hombres e informar de magníficos y poderosos avivamientos que luego resultaban de ser poco o nada. Desde Trenton, Nueva York, un pastor unitario mandó un panfleto donde denunciaba el evangelismo de Finney en un tono que casi olía a azufre y desfiguraba la obra de un modo grotesco. La descripción de ese panfleto decía: generalmente, si no siempre, se celebra por la noche. Las habitaciones están a oscuras de tal manera que las personas solo pueden ver lo suficiente para andar y localizarse unas a otras, y el silencio reinaba durante sus reuniones. Charles Finney no tuvo necesidad de responder a tan ridículas acusaciones, ni tampoco pensaba hacerlo. Pero el presbiterio de Oneida, que tuvo lugar el 8 de septiembre de 1826, nombró un comité para investigar y emitir una declaración acerca de la verdadera naturaleza del avivamiento. Aquella fue una respuesta voluminosa, contenida en unas 77 páginas de material impreso, en que consistía en 3 partes. Al hablar Finney, principal responsable de las campañas, los ministros declaraban: Finney posee una mente analítica y autoequilibrada. Tiene una buena dosis de valor y decisión. Es de buen carácter, así como sincero y generoso en comportamiento, y en general se puede prever que será más útil que ningún otro hombre que conozcamos promoviendo avivamientos religiosos. Pretender que nunca se equivoca sería más de lo que se pueda decir con la verdad de este hombre. La segunda parte del informe entraba en detalles en cuanto a la naturaleza de sus avivamientos y afirmaba que sus conversos habían sido numerosos. La convicción por los pecados, el número de personas que reinciden menos común de lo habitual y un gran espíritu de oración caracterizaba a los conversos, quienes manifestaban siempre gozo y esperanza más vigorosa que en ningún otro avivamiento que haya sucedido entre ellos. Y la tercera parte de ese informe era una declaración donde se discutía los medios que se utilizaban y ayudaban a promover y extender los avivamientos. El informe decía: periodos de ayuno y oración, confesión de pecados en las iglesias, disciplina eclesiástica, visitación casa por casa,
predicación del Evangelio con gran sencillez y seriedad, unidad en el sentir y el esfuerzo dentro de las iglesias, bendecidas reuniones de búsquedas en oración, exhortación a los pecadores a un arrepentimiento inmediato, visitas de ministros, de profesores y de otros en lugares a donde habían comenzado campañas, han tenido un poderoso efecto en la extensión de la obra. La predicación de los evangelistas, una oración unida, agonizante y perseverante. La instrucción extraordinariamente bendecida dada en las escuelas dominicales y en los estudios bíblicos. No se vaya, por favor. Regresamos en unos instantes con más de esta interesante historia de Titanes de la Fe. ¿Cómo compartir nuestros videos a otras personas? Vea nuestro canal de YouTube Radio Vea Guatemala. Comience a mirar el video. Abajo, busque la palabra compartir. Se abrirá un panel con varias opciones. Si lo quiere compartir en WhatsApp, tendrá que buscar el título Copiar el vínculo. Oprima el botón Copiar. Luego, vaya a su WhatsApp y busque a su contacto y dele la función Pegar. Y listo, compártalo. De esa manera, usted va a ayudar a que el Evangelio siga corriendo a más personas. No lo olvide, comparta nuestros materiales para edificar a otras personas. Si Dios pone en su corazón apoyarnos económicamente, le compartimos el número de cuenta de Ban Rural a nombre de Radio Vea. El número es 3-134-04-756-7. Número de cuenta de Ban Rural a nombre de Radio Vea. 3-134-04-756-7. Muchas gracias por ser parte de la proclamación del Evangelio con su ofrenda. Somos Radio Vea. ¿Qué es una guía de programación? Radio Vea utiliza las guías de programación que son imágenes que llevan hora, el nombre del programa y otros datos que le ayudarán a entender el programa que queremos que usted escuche. Abajo de esa imagen encontrará información y una dirección color celeste o azul claro. Con su dedo oprima esa dirección. Escuchará la programación de Radio Vea. Hágalo y donde quiera que vaya, escuche la programación de Radio Vea. ¿Ya tiene en su dispositivo móvil nuestra aplicación Radio Vea AM? Si no, descárguela ahora mismo. Lo único que tiene que hacer es escribirnos a nuestro WhatsApp 4235 7457 y enviar la palabra app. Y de vuelta le enviaremos un enlace donde con tan solo oprimirlo instalará en su dispositivo esta aplicación. No espere, hágalo ahora mismo. Mande la palabra app al 4235 7457 y comience a disfrutar la experiencia de la aplicación de Radio Vea AM. Amable oyente, le recordamos los días de transmisión del programa Titanes de la Fe. Domingos 7:30 de la mañana, 10 de la noche y martes 7 de la noche. Para que usted no se pierda ni un solo capítulo de las historias de Titanes de la Fe. Sigamos escuchando. Acá estamos de retorno para seguir escuchando esta interesante historia de Titanes de la Fe. La vida de Charles Finney.
Aquel informe introdujo cierta cautela entre la oposición local, pero no satisfizo a algunos entrometidos hermanos de la parte de Nueva Inglaterra, quienes decidieron enviar una delegación a Nuevo Líbano para ver por sí misma la naturaleza de las irregularidades que caracterizaban este avivamiento. Así, Asael, Nettleton y Lyman Becker entraron en Nueva York, luego de cruzar los cerros para desenredar la maraña que, según se informaba, se estaba formando en el evangelismo del predicador de aquellas regiones remotas. El mismo Nettleton era el evangelista más popular de Nueva Inglaterra por aquel tiempo, y hasta entonces había ganado gran cantidad de almas para Cristo. A pesar de que muchos pensaban que sus propios procedimientos evangelísticos eran innovaciones respecto del evangelio tradicional, querían traer luz al nuevo predicador. Cuando aquellas discusiones comenzaron, Nettleton tenía 44 años, 9 más que Charles Finney. Lyman Becker era el pastor más conocido de Boston y el principal evangelista pastoral de la ciudad. Nettleton fue acusado por el Dr. Kirk de no ser muy honrado. Pero en aquel entonces tenía la salud quebrantada y pudo haber sido que la nueva estrella de los bosques de Nueva York le haya provocado celos. Sea como fuere, un examen cuidadoso de la biografía de Nettleton muestra que solo consiguió 400 convertidos en los 10 años siguientes. Y la estrella de Beecher, como presidente del seminario, fue eclipsada años más tarde, cuando los estudiantes decían: en ley estudiamos más a Finney que a Becker. Un 18 de julio de 1826, se convocó debidamente la Convención de Nuevo Líbano, y entre los ministros que juzgarían la obra de Finney habían muchos hombres importantes, nombres que hoy pesan bien poco, pero que entonces tenían gran importancia en los círculos religiosos. Nettleton y Becker atacaron sin misericordia el tipo de avivamiento de Finney, y Becker se mostró en cierto modo quisquilloso cuando se le hicieron algunas preguntas acerca de sus creencias. Cuando contestó: no hemos venido aquí para que se nos catequice y nuestra dignidad espiritual nos prohíbe responder a preguntas semejantes. Los dos bostonianos trataron incluso que Charles Finney y sus asociados no testificaran en su propio favor, pero el moderador y el resto de los ministros congregados no estaban dispuestos a que tan vergonzosa acción constara en sus actas. Así que, complacidamente escucharon el lado de aquellos que creían en el avivamiento. Hubo un verdadero revuelo mientras aquello tenía lugar. Cuanta más evidencia se acumulaba a favor de la conducta de Charles en los avivamientos, tanto más nervioso y agitado se ponía Nettleton. Este reconocía que él y Becker estaban perdiendo terreno y, aparte del irritado pastor Weeks, la multitud estaba de parte del evangelista y de sus esfuerzos por salvar almas. La primera resolución adoptada afirmaba una esperanza de que mayores avivamientos sucederían, y a lo largo de toda ella, hasta el final, predominaba la nota evangelística y se hacía justicia a Charles Finney. En las memorias de Nettleton, este menciona específicamente algunas de las medidas de Charles Finney a las que objetaba, tales como el orar por personas llamándolas por su nombre, animar a las mujeres a orar y a exhortar en asambleas de hombres y mujeres, hacer llamamientos a la gente para que pasaran al frente por oración, o a que se levantara en la congregación para dar a entender que habían entregado sus corazones a Dios, o que estaban resueltos a prestar atención a la religión. Tales disputas parecían indignas de grandes hombres hoy. Sin embargo, fueron medios para probar la resistencia del alma de Finney, y en lugar de desanimarlo, lo llevaron en realidad a refugiarse más aún bajo las alas del Altísimo. Esto es Titanes de la Fe. ¿Le gustan las historias de Titanes de la Fe? Háganoslo saber. Comuníquese con nosotros vía mensaje de texto al 4235-7457,
4235-7457. Puede utilizar las aplicaciones WhatsApp o Telegram. También puede ponerse en contacto con Titanes de la Fe vía Messenger. Búsquenos en Facebook como Radio Vea Guatemala. O bien, llámenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Nos encantaría saber su opinión sobre el programa Titanes de la Fe. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los Titanes de la Fe. El evangelista estuvo poseído de una tranquila actitud y de ninguna de aquellas acusaciones perturbó su santo reposo en Dios. En todo aquello, Charles Finney fue humilde y dio la gloria a Dios por su éxito, afirmando que no era su propia sabiduría la que dirigía, sino se hizo sentir su ignorancia y dependencia que lo conduciría a esperar continuamente la guianza de Dios. No tenía ninguna duda entonces de que Dios estaba guiando su vida y su ministerio por su Espíritu Santo a tomar el rumbo que tomaba. Cuando Becker volvió a su púlpito de Boston, señaló acerca del viaje a la región de los bosques. Cruzamos las montañas, pues esperábamos encontrarnos con una compañía de muchachos, pero resultaron ser hombres hechos y derechos. El tema de aquellas discusiones surgió de nuevo en la Asamblea General Presbiteriana en mayo de 1828 en Filadelfia, donde se afirmó un armisticio que cancelaba cualquier publicación ulterior de panfletos y de toda discusión a favor y en contra del asunto. Tanto Becker como Finney la firmaron, aunque este último dijo que no recordaba haber rubricado ningún papel semejante. Sin embargo, su firma está incuestionablemente en dicho documento. En la biografía de Becker se cita a este que le dijo al evangelista: Finney, conozco su plan y usted sabe que es cierto que se propone venir a Connecticut y dejar rastros de fuego hasta Boston. Pero si lo intenta, vive el Señor que me encontraré con usted en la frontera del estado y llamaré a los artilleros para luchar por cada palmo del camino a dicha ciudad, y luego lo combatiré allí. Aquella era una valiente amenaza que demuestra que los más grandes pueden equivocarse, porque poco tiempo después, Finney estaba en Boston y allí predicaba en la iglesia de Becker, y mientras lo hacía, este dijo al evangelista que nunca había visto a un hombre con cuyas ideas teológicas estuvieran tan de acuerdo. El pastor incluso ayudó en las reuniones de oración que se llevaron a cabo en el sótano de la iglesia. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Vea.